Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿por qué no? Muy buenos días, según corresponda. ¿Sí? Hola Andrés, ¿cómo estás? Para Edgardo, buenas noches. ¿Cómo están, muchachos, muchachas? Gusto en saludarlos a todas y a todos. Qué gusto. Si van encendiendo sus cámaras, genial, así nos podemos ver y escuchar. Nos vamos saludando a los que vemos ahí, a Arturo, Yajaira, a Mercedes, ¿qué tal? Paula, ¿cómo estás? Cintia Vargas, Vanje, ¿cómo estás? Un beso grande, Vanje. Maribel, Marcela, Dore, ¿cómo estás? Zulema, Rodrigo. Bueno, vamos saludando a los que vemos. Sí, alguna que otra cara conocida. La mayoría no reconozco. Esta, no sé, Natal Eva, Paula, no sé. Pero bueno, nada, un gusto saludarlos a todos y a todas, como siempre. Gracias por estar allí. Gracias por atender la invitación, como siempre. Y los nuevos, los que están llegando por acá, pues bienvenidos también, doblemente bienvenidos, porque hay un interés cada día mayor sobre este tema y eso nos motiva mucho a Edgardo y a mí para crear este tipo de espacios y justamente compartir con ustedes. Edgardo. Sí, bueno, los saludamos ahí a Yael, que nos dice que está en horario de trabajo, que ahí se extiende. ¿Sí? Buenas tardes, nos saluda Berta desde Cañete, Perú. Eh, Hermosa ciudad, Cañete, estuve por ahí hace un tiempo, así que un saludo para todos. Bueno, eh, estuvimos charlando con Andrés, hace tiempo que no hacíamos algo abierto y para todos y juntos. Andrés, si bien estamos haciendo formaciones juntos, hace tiempo que no compartíamos abiertamente así para todos el espacio. Y el tema que les queríamos compartir con Andrés, una especie de conversatorio sobre cómo a través de la hipnosis podemos constituirnos hoy en estos tiempos que vivimos como profesionales y generar impacto en la sociedad, en nuestros clientes y por supuesto en nosotros mismos, ¿no? A través de generarnos un modelo de ingresos, un modelo de negocios también, o una herramienta profesional que nos permita de alguna manera eh, ver desde otras posibilidades y ver desde otro lugar los tiempos desafiantes que vivimos. ¿Sí? Y esa es la propuesta de hoy. No sé si no quieren interactuar entre el chat, nos van poniendo quienes sí ya conocen lo que es hipnosis y quienes no, nos ponen sí, no, como para que con Andrés podamos tener una pauta de hacia dónde vamos, ¿no? Si nos detenemos un poquito en explicar qué es hipnosis o si no, si avanzamos hacia otro lugar. Ahí hay un par que no, tres que no. ¿Sí? Bueno, la mayoría sí, pero hay algunos que no. Ok, bueno, gracias por la participación. Digamos como en su mayoría dicen que sí, ok, pero hay algunos que no. No sé si, Andrés, si nos detenemos un poquito en qué sí y qué no es hipnosis muy rapidito. ¿Qué sí es hipnosis? Un estado natural de la mente, simplemente, en la cual nos conectamos con una conciencia mayor y a partir de allí obtener los recursos que se necesitan para superar aquellas brechas que tenemos en un momento determinado. Un estado natural de la mente. Hoy se concibe la hipnosis, inclusive a nivel de las instituciones de investigación de neurociencia, se concibe la hipnosis como un estado real de la mente que permite acceder a una fuente de riqueza de posibilidades infinitas para el desarrollo humano y de la humanidad. Así que eso es, ¿no? Eso básicamente es lo que pudiéramos decir. Bien, y si nos quieren escribir también, a ver si, porque como casi todo en el ser humano, tenemos una mirada subjetiva sobre todo, básicamente, ¿no? Vemos el mundo desde nuestro lugar. ¿Nos pueden contar cortito así en el chat también, ya que nos dicen que sí conocen qué es hipnosis la mayoría? Bueno, cuéntenos qué es hipnosis, ya que saben lo que es, a ver, cortito ahí.
y así hacemos un paneo y hacemos de esto algo interactivo. ¿Sí? Bueno, para quienes no conocen, lo acaba de decir Andrés. ¿Sí? Y si no, ahora vamos a hacer, por ahí nos animamos a hacer algo. Un estado natural de la mente, ahí está, ya él. Bien, me gusta. ¿Tienes acceso al chat, Andrés? Sí, sí, estoy viendo aquí. Ok, Justamente. perfecto. Un estado de conciencia expandida, nos dice Yajaira. Bien, me gusta esto. Esa es la definición también que nos gusta con Andrés. ¿Sí? Una técnica para trabajar elementos de la conciencia. De la conciencia. Faltó una S allí. Perfecto. Dice Cintia, gracias Cintia. ¿Sí? ¿Quién más? A ver, anímense así hacemos de esto algo súper interactivo. Un viaje al subconsciente, dice Alcides. Bien, me gusta. Bien. ¿Qué más? Conciencia, gracias, dice Andrés, bien. Te responde Yajaira, excelente. Rodrigo, puedes escribir en el chat, porque veo que escribes ahí en el papel, no te alcanzo a leer, Rodrigo. ¿Sí? Le vamos a Bueno, regalar a aunque Rodrigo. Mira, no le vamos a sabemos, regalar. no sabemos, tal vez, ¿no? Ya Rodrigo, a través de tantas formaciones, por ahí ha generado una conciencia tan expandida que dice, a ver, si Edgardo no lee esto y Andrés no lo lee, ya es un tema de ellos. Yo acá estoy escribiendo. Ok. Vamos a enseñarle a Rodrigo a hablar con señas y desde ahí, pues, nos Bien. comunicamos, Rodrigo. María Para los que dice, no lo conocen, Rodrigo es como el decano de estas formaciones. Siempre es un privilegio tenerlo acá con nosotros. Igual que Crescencio, que son como los dos señores mayores queridos, y ante además su que siempre presencia, están ahí. nosotros que somos tan jóvenes, Andrés, ante su Sí, claro, presencia nos sentimos algo intimidados, voy a decir. claro, claro. ¿Sí? Ante su expertise, su presencia y su autoridad. Bien, Tal cual. nos dice María, es un estudio donde se lleva al paciente a otras partes de la subconsciencia y conciencia. Nelson nos dice, gracias María. Nelson nos dice, poderosa técnica que busca recursos para una mejor calidad de vida. Me gusta eso también de calidad de vida, porque en definitiva, sí, creo que todas las disciplinas del desarrollo humano apuntan hacia eso, aunque en el medio ocurren cosas, ¿sí? Y que ya no depende de la disciplina, sino de quien la ejerce muchas veces. ¿Sí? Bien, una llave para entrar en el inconsciente, nos dice Paula, un estado de concentración donde hay una alteración de la conciencia. ¿Sí? Ok, bien. De hecho, la palabra alteración está en las definiciones de muchos expertos de la PNL, entre ellos Bandler, Grinder, hablan ¿no? de estados de conciencia alterada. Nos gusta a nosotros más expandida, pero es cierto que en algún momento todos podemos entrar en un estado alterado de conciencia. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Qué te pareció, Andrés? ¿Sí? La participación. Sí, en general, una buena. Aquí dice Mercedes, por ejemplo, un estado en el cual pasamos muchas veces sin darnos cuenta. Claro, por ejemplo, cuando miramos una película, cuando nos ensimismamos, sobre todo el hecho del ensimismarnos en un estado, digamos, de fascinación. Cuando nos fascinamos ante algo, generamos estados hipnóticos naturales permanentemente. De modo que no es nada ajeno a nuestra naturaleza. Lo que pasa es que se han tejido tantas falsedades a su alrededor por un tema de ignorancia y quizás eso lo ha alimentado mucho, se ha alimentado mucho con novelas y películas que desvirtúan el poder que tiene la hipnosis para transformarnos. Yo no diría tanto, no sé si para transformarnos, yo creo que más bien que como para regresar a nuestro origen, a lo que realmente somos. Seres espirituales viviendo una experiencia humana. Eso es lo que somos. Pero bueno, los paradigmas nos cuestan mucho cambiarlos, las creencias nos cuestan mucho cambiarlas. Y es un trabajo, es un proceso que toma tiempo. Y se lo dice a alguien que tiene en estos 15 años. Y todavía soy un aprendiz. Soy un aprendiz. Y, bueno, hecho esto, el teléfono Martínez nos dice desarrollar horizontes de la psique. ¿Ok? Bien.
queríamos unir como tres conceptos. Lo charlábamos con Andrés. Por un lado, la hipnosis, claramente, ¿sí? Los tiempos que vivimos y cómo la hipnosis puede ayudarnos en estos tiempos especiales que vivimos, desafiantes, que vivimos para la gran mayoría de nosotros, cómo nos puede ayudar la hipnosis a enfrentar esto desde una mirada profesional, si se quiere, si uno quiere desarrollarse o se está desarrollando como un profesional en la hipnosis, como, si se quiere, un emprendedor o un empresario, ¿sí? De estos nuevos tiempos, apalancándose en la hipnosis y en otras herramientas, o simplemente para tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Que en estos tiempos es importante, o las tres cosas, ¿sí? En mi caso, la hipnosis y otras disciplinas, pero hoy vamos a hablar de la hipnosis, me ha ayudado para las tres cosas, ¿sí? Para mejorar mi calidad de vida, para tener herramientas profesionales que me ayuden a diferenciarnos, que es una palabra que vamos a desarrollar porque es clave en todo esto que vamos a hablar hoy, y que me ha ayudado pues también, ¿sí? A generar modelos de negocio. De hecho, es lo que hacemos con Andrés desde hace un año aproximadamente, ¿sí? Hemos generado a partir de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos y de una relación que hemos ido generando con el tiempo, hemos podido generar un modelo de ingreso paralelo a lo que cada uno venía desarrollando personal y profesionalmente, incluso empresarialmente. Andrés tiene su proyecto, yo el mío, pero hemos confluido acá y hemos generado algo nuevo y que realmente nos hace, a ambos nos hace muy bien en todo sentido. Entonces, esos son como los ejes, ¿no? Y si quieres, vamos, si te parece, Andrés, si estamos siempre atentos a sus preguntas, ¿sí? Si hay preguntas, repreguntas que tengan que ver con esto, evitemos las preguntas del tipo, ¿la hipnosis sirve para el caída de cabello? No sirve, ¿sí? Ya tienen acá la muestra palpable de que para eso no sirve. La hipnosis sirve para, porque si no caemos en que como somos una especie de, ¿no? de curanderos, que damos receta para esto, para el otro, sino vamos a ir hacia otro lugar, ¿sí? Entonces, y creo que Andrés ahí tiene cosas muy interesantes para contar, al menos yo que conozco su historia personal, ¿no? De ingeniero a gerente de grandes empresas, de multinacionales, devenido hoy en un referente para mí de la hipnosis, ¿sí? A nivel global. Cuéntanos, creo que en tu experiencia podemos enriquecernos mucho, Andrés, ¿sí? Claro. ¿Cómo has podido generar en base a tu conocimiento, a tu experiencia y a la hipnosis en particular, ¿sí? Opciones y posibilidades desde lo profesional y también desde lo personal, ¿sí? Sí, es una especie de, es una transición realmente, el devenir, mejor dicho, el devenir humano es una transición continua, permanente. Siempre estamos siguiendo el hombre que deseamos ser, ¿no? O la mujer que deseamos ser. Siempre estamos en pos de ese hombre que deseamos ser en mi caso, que nunca llegamos realmente a alcanzarlo. Pero es como una especie de paradigma ahí. Y me he paseado, efectivamente, yo he tenido a mi cargo mucha gente en empresas transnacionales y aplicaba hace quizás 15, 20 años atrás, aplicaba técnicas de coaching, tengo formación ahí importante, y aplicaba los conocimientos un MBA, por ejemplo, un máster en gerencia, y toda una cantidad de soportes buenísimos, buenísimos que recomiendo, pero que se quedaban cortos. Es decir, el trabajo con el desarrollo de equipos de trabajo, la solución con sindicatos en llamas, aplicaba estas herramientas, pero al final sentía nuevamente que me quedaba algo, como algo no cubierto. Cuando descubrí la hipnosis, hice una formación en hipnosis clínica y psicoterapia, mi base es ingeniero, ojo, ¿no? Como ingeniero, me pasé prácticamente para este lado en lo que es el desarrollo humano. Y en esa transición justamente me di cuenta de un par de cosas, que fue lo que me llevó luego a desarrollar profesionalmente esto. Las personas no se niegan, no le huyen al cambio, se niegan a ser cambiadas. Esa es una expresión muy popular hoy en día. Yo no le tengo miedo al cambio, le tengo miedo a cambiar yo. Y ahí creo que es donde reside justamente el epicentro de todo nuestro sufrimiento. Por ejemplo, como tú hablas de estas cosas, de hipnosis, por ejemplo,
Mucha gente te asocia con un ser o bien extraterrestre, ¿no? O un tipo que es un tipo que habla de supercherías y plantea con un ardid cómo venderte algo, ¿no? Esos son como que los dos. Muy poca gente se centra en que la hipnosis es lo que acabamos de mencionar que es. Pero ocurre que en esa transición, en ese proceso de aceptar los cambios y de cambiarme yo, me doy cuenta que la hipnosis tiene un papel fundamental. Les pongo un ejemplo así rapidito, porque nos gusta mucho a Edgardo y a mí el tema de lo práctico. Tengo un cliente ahorita que está en un país determinado, no viene al caso, y está sufriendo desde hace, dice él mismo, durante 5 años una situación que no puede remediar. Se siente incapaz, se siente vulnerable, siente que nadie lo quiere, ha pensado inclusive en el suicidio en algún momento, se deprime. 5 años viviendo, se ha visto con psiquiatras, con psicólogos, médicos, chamanes, le han dado unos ramazos para decir con despojos, lo que te puedes imaginar el hombre ha hecho. El hombre es un muchacho de 28 años. Bueno, tuvimos alguien me recomendó y tuvimos una primera sesión en estos días. Y entonces le digo, ese que está sufriendo, ¿quién es tú? Durante 5 años. Entonces él, la palabra lo agarró tan de golpe, lo descolocó, porque dice, pensándolo bien, ese no soy yo. Ahí comienza exactamente el proceso de transformación. Nosotros creemos, seguimos creyendo que el mundo que vemos, que el mundo que percibimos y en el cual generamos sufrimiento, es el mundo. Y no nos damos cuenta que simplemente es una representación de una circunstancia en un momento determinado. Tú eres mucho más allá de ese quiebre, tú eres mucho más allá de esa circunstancia. Tu ser está por encima, tu conciencia está por encima de este pequeño ser humano que sufre y que no encuentra cómo salir del sufrimiento. ¿Qué hace la hipnosis? Hicimos un proceso hipnótico muy bonito además y lo llevé de acá a que se observara en un estado de conciencia expandida cómo él ha edificado una vida de tristeza por 5 años. Cuando la persona entiende esto y se da cuenta que es mucho más grande que esto, en ese momento, como un castillo de naipes, se desbarata la construcción de su infelicidad. Ese chico no paraba de reírse. Ese chico había descubierto como el nirvana, como, wow, yo nunca había estado en esa, nunca me había visto así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Qué busca la gente hoy? ¿Por qué nosotros hoy cada día somos más, digamos que representamos para alguien una posible solución? Porque atendemos, ya no... A ver, ¿qué le decíamos a un chico como esto hace un tiempo atrás? Sonreír a la vida, tómalo con calma, la vida es corta, la vida es bella. Sé positivo, pensamiento positivo. Y me dice él que eso es lo que todo el mundo le decía, ¿no? Eso está bien, está lindo, pero no es funcional. No es funcional. La hipnosis, y seguramente una cantidad de ciencias y artes parecidas a la hipnosis maravillosas que funcionan, pero desde lo que hacemos Edgardo y yo, en estado hipnótico, es posible adquirir esta metaposición de conciencia expandida y darnos cuenta del poder que reside en nosotros. Y en ese momento esto, como nubes en el cielo, se diluyen. Se diluye el sufrimiento, porque adquiero una comprensión de mí mismo tremendamente grande. Entonces, nuevamente, ¿no? Esa transición que yo les decía, que desde hace unos años atrás iba con coaching, con PNL, que son herramientas maravillosas que hoy en día usamos, de hecho incorporamos en el proceso hipnótico, para mí derivan en una posibilidad profesional desde la hipnosis y desde el poder que tiene la hipnosis para realizar bien sea regresiones, para solucionar improntas en un momento determinado de nuestras vidas y curar, sanar heridas, para simplemente tratarnos alguna enfermedad, para solucionar cuanto antes un problema mental, ojo, acotado al ámbito de acción de la hipnosis. Y esto repito lo que decía Edgardo antes. Nosotros no tenemos el poder de curar a nadie. Las personas se curan solas o no se curan. Siempre digo lo mismo. Entonces, hay unos límites para lo que hacemos también. Y hay unos límites que le corresponden más bien al mundo de la psicología, al mundo de la psiquiatría, que son maravillosas ciencias,
que abarcan espacios que nosotros no podemos abarcar. Entonces, esto es importante dejarlo de una vez acá bien establecido. Entonces, dentro del ámbito que nos conviene, que nos acota a trabajar, que es el apoyo a terapias psicológicas y médicas, la hipnosis va muy, pero muy bien. Y lo que nos interesa es observar cómo reaccionan nuestros clientes cuando le hacemos ver que más allá de su sufrimiento hay un otro él, otro ella, muy superior, y automáticamente, como decía, esto es la mejor cura que puede haber. El proceso de sanación ocurre de manera casi que automático. Se destraban todos los preconceptos, juicios y prejuicios que teníamos sobre una enfermedad, sobre mi mala suerte, sobre una cantidad de cosas de creencias falsas a los cuales estamos acostumbrados en las cuales nos acostumbramos a movernos y lo hemos asumido como verdades. Ninguna de esas verdades es verdad realmente. Edgardo. Sí, Andrés, y ahí eh, para ir dando ejemplos concretos de estos, Andrés, dentro de tu experiencia, tanto personal como profesional, con tantos años de trabajar con la hipnosis, en tu caso personal, te hago la autorreferencia, Andrés, porque digamos, hemos generado juntos un modelo de negocio, un proyecto juntos, que por suerte nos está yendo muy bien. Hemos coincidido también en ámbitos académicos que no tienen que ver con lo empresarial, ¿sí? En determinados ámbitos académicos, por lo cual ahí también es aplicable la hipnosis. ¿En qué momento, creo que lo leí en uno de tus libros, surge esa, no sé si llamarlo revelación o se abren las posibilidades? Yo conté una vez cómo fue lo mío, fue bastante curioso, pero en tu caso, yo leí en uno de tus libros un lugar específico, Montevideo, Uruguay, que algo pasó ahí caminando por un parque. Me parece porque como para aterrizarlo, ¿no? Porque, a ver, porque todo esto que dice Andrés, sí, me expande la conciencia, me expande las posibilidades, puedo usarlo para un proceso de sanación, pero ¿cómo específicamente esto llega a tu vida y cómo se te abren esas posibilidades y se genera el cambio? Como para que podamos darle, ponerlo más aterrizado a esto. ¿Sí? Sí, No sé si te de acuerdas la a qué manera, parte, a qué libro y a qué parte, yo me acuerdo, ¿sí? Creo que, ¿sí? cuánticamente. Cuánticamente, ok. Ese es mi último libro, del cual, por cierto, Edgardo, les informo, es el prologuista de mi libro. Tengo el orgullo de que lo haya prologado. Muy al estilo de Edgardo, por supuesto, ya cuando lo quieran y lo lean, pues se van a dar cuenta que muy al estilo de Edgardo es su prólogo. Bien, ocurrió de la manera más natural. Yo tenía muchos años con un tema del trabajo asalariado, ¿no? Y siempre pensé, siempre soñé con la posibilidad, el deseo real de independizarme, de tener mi propia consultora o simplemente andar por el mundo sin responder a horarios ni a jefes. Un paradigma que tengo yo ahí, o que tenía, y me persiguió durante muchos años. El paradigma es que usted debe conseguir un trabajo bueno donde salga jubilado a los 65 años y no preocuparse por trabajar más. Ese era el paradigma, por lo menos el paradigma de mis padres era ese, pero me tocó a mí llegar a romper con ese paradigma. Y un día simplemente, en el último cargo, creo que uno de los últimos cargos que tuvo como gerente general de una empresa transnacional muy importante, un día simplemente llegué a mi oficina, tomé papel y lápiz y dije, renuncio, firmé y se lo entregué a Recursos Humanos. Así, así. Son cosas como momentos de inspiración que tú dices, ¿lo haces ahora o no lo haces? Ese cargo lo quería todo el mundo porque es un cargo, bueno, excelente cargo, pero yo no era feliz allí. Y ahí aparece entonces un tema de valores. Si eres fiel a tus valores, si eres fiel a tus principios, si realmente te enfocas en lo que deseas, hazlo, hazlo. La vida es corta y es bella y hay que aprovecharla al máximo. Entonces simplemente llegué a mi casa, íngrimo, antes de la hora que acostumbraba a llegar, y mi esposa me dice, ¿qué haces tú aquí? Se me queda viendo y me dice, ¿renunciaste? Ujú. Así como cuando los niños cometen una travesura. Sí. Ah, excelente, vamos a hacer más y nos vamos de viaje. ¿Qué te parece? Vámonos. Agarramos y salimos de viaje. ¿A dónde vamos? Y vimos el mapa y decidimos en ese momento ir a Uruguay.
Quería mucho conocer Montevideo. Había visto unos programas de comida exquisito y quería ir a comer algo que hay ahí en el mercado de los ingleses. Y nos fuimos a Montevideo. Y entonces pasó algo muy interesante. Como me había quitado de mi cabeza el peso de los horarios, el peso del bendito jefe, bueno, eso quedaría para otro cuento. Pero me sentía en absoluta libertad. Es muy sabroso cuando tú eres fiel a ti. Es muy sabroso cuando te miras en el espejo y dices, a lo mejor metí la pata, pero la metí con gusto y a conciencia. Y en ese estado, estaba caminando por una plaza, una linda plaza de Montevideo, solo, había salido solo a caminar. Me senté en un banco y una brisa como que pasó muy suave. Esas brisas que son como mágicas, en un silencio profundo. Y dije gracias, pero desde muy, muy del fondo de mi corazón. Por algo yo no sabía que estaba agradeciendo, pero dije gracias. Y diciendo gracias, créanme esto, sonó mi celular. Después del gracias, ring, sonó mi celular. Me llamaban para un proyecto de desarrollo independiente de una consultora donde yo haría lo que exactamente quería hacer. De ahí para acá es otra historia, es otra historia. Es mi historia actual. Entonces, cuando tú tienes un deseo muy enfocado, junto con el deseo va la intención, deseo sin intención no sirve. Cuando hay deseo, más intención. Y me enfoco en las palabras de hacer, no de tratar ni de que me gustaría, sino de hacerlo. El universo abre las puertas para ti. Te dice, ok, ¿qué quieres? Es como que entras a una gran tienda y el dueño te dice, escoge lo que te dé la gana de ahí. ¿Qué quieres? Es tuyo. Y así ha sido hasta ahora, ha sido maravilloso porque empiezan a pasar cosas en tu vida, empieza a llegar gente, entre ellas Edgardo, a llegar gente a tu vida y apuntando a eso que tú deseabas. Y les voy a decir más, mira, para cerrar con esto, Edgardo. Yo siempre digo esto en clase y lo repito a mis alumnos. Todo lo que tú tienes en este momento en tu vida, lo imaginaste en algún momento. Echa para atrás el carrete de tu historia, mira 3 años atrás, 2 o 3 años atrás, y te vas a dar cuenta que tú dijiste, yo quiero esto en mi vida, yo necesito esto en mi vida y lo voy a lograr. Eso es muy interesante. Mi vida es una copia de lo que yo he deseado, con ahínco, con determinación. Y eso es así. Y con eso te quiero decir que hoy, escuchándonos a Edgardo y a mí, tú estás construyendo tu futuro a 2 o 3 años, para que lo sepas bien. Así que tengan mucho cuidado con lo que escogen, con lo que desean y con lo que eligen. Mucho cuidado con sobre todo con lo que desean. Párense frente al espejo y digan, yo de corazoncito, en el medio de la luz que me ilumina, quiero esto. Sí, vaya para adelante, vaya para adelante. Y como dicen los mexicanos, que me encanta y siempre lo repito, me vale madre lo que los demás digan, me meto por ahí es. Crean en ustedes. Ahí hay una pregunta que me gustaría no, que evitemos soslayar, Andrés, ¿no? Porque es central en lo que estamos hablando para ir al tema que queríamos hablarle hoy, ¿no? De los alcances que podemos hacer desde el punto de vista profesional en estos tiempos o empresarial a través de la hipnosis. Y pregunta acá en el chat, preguntan sobre los alcances terapéuticos de la hipnosis. ¿Sí? Claro. Podemos redondear como para salir de ese tema y ir hacia donde queremos ir, pero me parece entendible la pregunta para quien no conoce en profundidad. ¿Sí? Sí. La hipnosis no es una panacea. Sus alcances son muy amplios, pero no es una panacea. ¿Sí? La hipnosis lo que te permite es acceder a un estado de recursos donde están las respuestas, yo diría que a la gran mayoría o la inmensa mayoría de las situaciones que te aquejan, sean dolencias a nivel físico o a nivel mental. ¿Sí? Pero fíjate, no es un recurso que el hipnólogo coloca, es un recurso que ya tú tienes de manera natural, solo que no sabes acceder a él. ¿Dónde hemos obtenido nosotros resultados espectaculares? En el manejo de la ansiedad, por ejemplo, en la gestión de la ansiedad, quise decir, las emociones no se manejan, se gestionan. La gestión de emociones, por ejemplo, en el trabajo con, por ejemplo, a nivel de obstetricia, en lo particular he tenido experiencias allí importantes,
en términos de lo que es los embarazos, por ejemplo, la posibilidad de acceder a embarazos sanos, a embarazos con feliz término, digamos. Hay un trabajo interesante. El trabajo con quemaduras, hoy se sabe que hay una recuperación casi un 20-30% más rápido cuando se complementa el tratamiento con hipnosis, cuando se complementa con hipnosis. El tema de los odontólogos tan felices haciendo hipnosis para el trabajo de el temor al taladro y a la cosa, ¿no? A las turbinas y a los equipos, tan felices haciendo hipnosis. El uso de hipnosis a nivel de lo que es anestesia para pacientes que no soportan anestesia, pues están operando hoy en día operaciones de alto nivel, eso es público y notorio, en muchas partes del mundo lo están haciendo, en estado de trance hipnótico. ¿Mm? Vale decir, el paciente está aquí con los ojos abiertos en estado hipnótico y abajo están operándolo de lo que sea. En el manejo, en el trabajo, por ejemplo, de hábitos poco deseables, el tabaquismo, alcoholismo. Alguien preguntaba por el shock postraumático. Sí, también. Es decir, todas aquellas áreas en las cuales la persona siente que no tiene los recursos, que no le alcanza lo que sabe hacer o lo que pudiera hacer consigo mismo y no consigue respuesta. Ahí la hipnosis es una posibilidad. ¿Es infalible? No, no es infalible. Como nada en la vida lo es, no es infalible. Entonces, eso también hay que decirlo de esa manera. Yo he tenido particularmente pacientes con cáncer, ¿sí? Con tratamiento oncológico, con todo el protocolo de tratamiento de cáncer de manos de especialistas, y vengo yo o mi equipo a apoyar el tratamiento. Atención con eso. Y las personas se han recuperado. Tengo personas que pudieran dar testimonio de eso acá mismo en sala. Entonces, es decir, el ámbito de aplicación, el tema de la diabetes, por ejemplo, nuevamente como tratamiento de apoyo es muy bueno. El tema de la logopedia, el aprendizaje acelerado. Tengo un cliente, por ejemplo, que le costaba mucho entender el inglés. Hicimos trabajo de este tipo y hoy en día es una persona que combinó sus estudios en inglés de manera muy fácil, lo puedo hacer. Y un largo etcétera. A nivel de desarrollo profesional, lo que es el desarrollo del liderazgo, las pautas comunicacionales, el trabajo en equipo, el poder yo inmiscuirme directamente, es decir, el desarrollo de la proactividad, de la asertividad para el trabajo con equipos, la hipnosis también tiene mucho que decir. Es decir, el ámbito es muy amplio, pero ratifico, no es infalible y no es una aspirina que da para todo. Cada cliente es una realidad en sí mismo, cada situación, cada circunstancia es una circunstancia en sí mismo. No se riega con manguera entonces, ¿no? Se individualizan los tratamientos de acuerdo con el contexto que se te presenta y la persona que lo vive. ¿Ricardo? Sí, Andrés, básicamente por ahí alguien escribió, ¿no? Es el acceso a los territorios inconscientes, ¿sí? Que en definitiva, ¿sí? Obviamente hay diversos abordajes, y no, por ejemplo, uno de los grandes referentes que tiene influencia hasta la actualidad en la hipnosis y que de alguna manera es el que con su accionar profesional recategoriza la hipnosis de pseudociencia a ser bienvenida en los ámbitos médicos incluso, es Milton Erickson. Y Milton Erickson, la gran capacidad que tenía a través de una relación muy especial que establecía con sus pacientes, les decía él, nosotros le preferimos llamarlo cliente por una cuestión lingüística. Sabemos que la lingüística impacta muy profundamente en nosotros. Y el paciente se asocia muchas veces con el padeciente o el que espera, ¿no? No tiene una parte activa en el proceso. Y Milton Erickson tenía una frase o dos frases que a mí me marcaron mucho. Una era confía en tu inconsciente, que quiere decir que él confiaba que todos los recursos que no estábamos viendo desde este nivel de conciencia no tenían que ver ni con el contexto, ni con que no tuviésemos los recursos, simplemente que desde el nivel de conciencia que lo estábamos abordando, no podíamos ver esa solución que ya estaba ahí. Y la otra es que cuando ya su
sus colegas o sus estudiantes, muchos de ellos muy avanzados, médicos, psicólogos, terapeutas que asistían a sus conferencias, le preguntaban si les podía explicar cómo podían hacer para lograr hacer lo que él hacía. Y él les respondía, sean ustedes mismos. ¿Sí? Vale decir que el modelo que apliquen, el formato que apliquen, el proceso que apliquen, tiene que ver con el contexto, con ellos mismos como terapeutas y con cada cliente, que es un ser individual en una situación única e irrepetible. ¿Sí? Como decía Andrés, usando la metáfora, no se riega con manguera. ¿Sí? Cada persona tiene una estructura subjetiva que no puede ser generalizada, ¿sí? Justamente porque es subjetiva. Cada uno ve la realidad desde su lugar, por lo tanto no se pueden aplicar una receta para todo el mundo. Y eso es lo que hacía maravillosamente Milton Erickson. ¿Cómo lo hacía? Entrando él mismo en un estado de trance hipnótico que lo conectaba con ese campo de posibilidades y lo conectaba con su cliente. Y ese problema lo transformaba en una solución entrando al campo de posibilidades, no él trayendo posibilidades o herramientas, sino encontrándose en un lugar junto con su cliente, en un estado de conciencia donde ya habitan todos esos recursos. ¿Sí? Y eso lo contó muy bien Andrés con sus habilidades. En el año 2016, creo, Andrés, ¿ya estabas acá en Argentina? Sí, estaba en Argentina desde el 16. Sí. ¿Llegaste cuándo? Justamente el 5 de diciembre de 2015. De 2015. Y yo les cuento algo para que vean cómo funciona esto. No nos conocíamos en esa época con Andrés. ¿Sí? Ese mismo año yo atravesaba, comienzo del 2016, estaba cerrando también un ciclo muy parecido al que contó Andrés. También en ese año no nos conocíamos, ¿sí? Y yo asisto a una formación de programación neurolingüística, habiendo hace una semana, 2 semanas atrás, habiendo tomado la misma decisión que tomó Andrés, ¿sí? de dejar un trabajo asalariado, cómodo y todo lo demás. Y dije, bueno, voy a hacer esta formación que en otro tiempo no lo hubiese podido hacer porque era intensiva. Y ahí en esa formación, cuando Andrés contó, no lo conocía al detalle yo de la llamada, sí me acordaba del paseo en el parque de Montevideo. En ese mismo lugar, como compañero, estaba mi primer cliente, como compañero de cursada. Estaba mi primer cliente, ¿sí? Como mentor, ya en ese momento yo hacía procesos para emprendedores, pero este muchacho me eligió como un mentor personal y fue mi primer cliente y, por cierto, con una buena remuneración. Y cuatro años después, un amigo que no veía hace mucho tiempo, que tampoco era un amigo, uno le llama amigo, pero a veces una persona que tengo afecto, pero veía muy poco tiempo, me dice, quiero que conozcas a alguien. Yo estaba de paso en Buenos Aires, porque en ese momento vivía en Lima, Perú. Estaba de paso, venía por unos meses. Quiero que conozcas a alguien antes que te vaya. Y nos encontramos ahí en un, hasta ahora me acuerdo el lugar, un café por Palermo, en Buenos Aires, frente a los bosques de Palermo. ¿Quién era la persona que quería que conozca? El señor que está acá, Andrés Monroe. Y en ese primer encuentro hubo algo que, no sé qué fue, pero lo cierto es que a ese amigo, ¿sí? Marcelo, ni Andrés ni yo lo volvimos a ver más. ¿Sí? Sé que está muy bien, pero no volvimos a tener. Ahora, ¿qué es lo que se unió? La casualidad, yo creo que lo que se unió es lo que decía Andrés hace un momento, la intención. ¿Sí? Cuando están alineadas las intenciones, eso que uno no está viendo desde su nivel de conciencia comienza a revelarse de alguna manera. ¿Sí? Ya estaba ahí, no lo estabas viendo. Como cuando entrábamos a los cines, ¿se acuerdan? Entrábamos y no veíamos nada, oscuridad, solo la pantalla ahí y no veíamos nada, no sabíamos si estábamos solos, si íbamos a chocar. Y conforme pasaba el tiempo, comenzaba a revelarse la realidad. Ya estaba ahí, solo que no la veíamos. ¿Sí? Bien, ¿y qué hace la hipnosis? ¿Sí? La hipnosis nos permite, a través de
determinados enfoques, de procesos específicos, pero sobre todo de un determinado nivel de conciencia, ir desde ese espacio donde no vemos lo que ya está, a un espacio donde vemos lo que ya está. ¿Sí? ¿Quién lo creó? ¿El hipnólogo? No. Solamente fue un guía. ¿Se acuerdan que había, tenían un nombre, estos señores que trabajaban en el cine? Cuando entrábamos y no veíamos, nos alumbraban, ¿no? Yo creo que un poco la hipnosis es como eso, ¿no? Como esos iluminadores, hace eso. Nada más que eso. Tal cual, Edgardo. Y fíjense que, bueno, en mi país le dicen acomodadores. Eso es, acomodadores. Sí, Acomodadores. acomodadores. Bien. ¿Sí? Y es muy Sí. interesante. A ver, acá nos acompañan hoy en esta reunión, pues ya colegas. Hay gente acá formada con nosotros en todos los niveles de hipnosis. Y hasta inclusive creo que hay un par de máster que estoy viendo por allí, en el nivel de máster en hipnosis, que es el nivel, digamos, superior de aprendizaje. Ellos son, ya lo decimos colegas, porque ya están capacitados para comenzar a trabajar propiamente esta herramienta de forma profesional. Ahora bien, y eso es algo que le decimos a los máster en hipnosis y a nivel anterior, que son los practicantes o practitioners en hipnosis, que es el primer nivel profesional. Acá es un tema de práctica, porque pregunta Crescencio, uno de nuestros alumnos, ¿cómo se oferta esta herramienta? Bueno, ahí hay varias cosas importantes que deben ser consideradas. El certificado que otorga la Unión Internacional de Hipnosis, que otorgamos Edgardo y yo estoy avalado internacionalmente para hacer esto, y Edgardo por su lado con su academia también. Le entregamos a ustedes las herramientas para que ustedes aprendan a manejar. Y practicamos muchísimo en clase, ustedes lo saben. Todas estas herramientas se practican y salen con un aprendizaje. ¿Es suficientemente eso? No, no es suficiente. Hace falta práctica, práctica y práctica. Porque a ti, tu cliente, cuando tú mañana ofertes tu herramienta para ayudarlo en su proceso, lo que quiere es realmente saber si tú tienes las habilidades suficientes para ayudarlo en su tránsito, para recuperar aquello que ha perdido o que él cree haber perdido. Y ahí es donde uno éticamente, y es un tema que también hablamos en clase, el manejo ético de la herramienta, da espacio para hablar en otro webinar. Pero aquí es fundamental el hecho de ponernos nosotros en el lado desde el punto de vista profesional y decir, ok, me falta todavía. Me faltan unas prácticas, unas horas de práctica más y buscar practicar, regalar inclusive sesiones si tú quieres, pero que te vayan asentando tu estilo de hacer hipnosis. Uno no sale con un título de médico a operar de una vez, ¿no? Pobre paciente si es así. Uno sale con el título de médico a ponerse con los que ya saben, a ver cómo lo hacen, y vas por ahí comenzando a hacer cositas hasta que por fin te sueltas a hacer eso que has aprendido en la práctica. Esto es muy importante, mis queridos alumnos, exalumnos y alumnos, tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con seres humanos y ponen en nuestras manos su confianza. Entonces esto es muy importante. ¿En qué momento? Bueno, cuando sepas, lo sabrás. Cuando estás listo, lo sabrás. Pero no es, hago un curso de coser zapatos y al día siguiente, sí, claro, son zapatos. Si lo echas a perderlo, pues lo remiendas y lo acomodas como sea. Acá no, aquí trabajamos con seres humanos y esto requiere pues una mirada distinta. Edgardo, en ese sentido, fíjate, ¿no? Y aquí es donde tú tienes una gran experiencia. A la hora de yo ofertarme, creo que fue una de las cosas que más me costó en su momento, inclusive como coach, hace igual 15 años atrás, ¿no? Yo creo que ahí tienes tú también mucho que aportar, Edgardo, a nuestros visitantes hoy, que desde el punto de vista profesional, ¿de qué manera nosotros podemos ser ofertas en este mercado? Mira, Andrés, me estaba acordando ahora mientras hablabas, me venía a la mente eh, a diario, no sé si a diario, pero semanalmente veo publicaciones o me llegan publicaciones de coach, ¿no? Personas que hacen coaching a coach, por ejemplo, para
vender cursos VIP o Elite de, no sé, $1.000, $5.000, $10.000. Y plantean toda una estrategia para hacerlo. Y en la mayoría, no voy a decir en todos, veo que hay algo que no está ajustado. Y es que se cree que el enfoque está en animarme a cobrar eso, que es cierto. ¿Sí? Hay un factor importante en que yo me anime a cobrar. Pero hay algo que se soslaya, ¿sí? Y que creo que va de la mano con eso, y es cuánto valor aporto por eso que estoy cobrando. ¿Sí? Vale decir, y cuando hablo de valor, el valor, antes del valor, tiene que haber un proceso anterior que es el proceso de innovación. ¿Sí? Va a decir, ¿qué significa innovación? ¿Sí? Hacer algo diferente con valor. ¿Sí? Estoy entregando valor de una manera diferente. Entonces no se trata solo de animarme a cobrar tal cosa, no se trata solamente de comunicar, no se trata solamente de promocionar, sino que cuando entrego valor a otro, voy a recibir valor y antes del valor debo innovar. ¿Y qué tengo que hacer antes de innovar? Tengo que tener una idea. ¿Sí? O tengo que tener idea de lo que voy a hacer. ¿Y de dónde viene esa idea? ¿Sí? Viene de un proceso base para todo, que es el modelado. Es lo que hacen, volviendo a tu ejemplo, Andrés, el médico aprendiz o novato que va y modela a los expertos. ¿Sí? No basta con un aprendizaje consciente, leer, hacer cursos, que está muy bien, pero eso no nos va a llevar a ningún lugar diferente al que ya estamos. Entonces, está muy bien el aprendizaje, pero el proceso de modelado, la esencia del modelado es un aprendizaje inconsciente, que busca explicitar modelos que son implícitos. Y eso se consigue a través de la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la intención, y también vuelvo de nuevo al origen de todo, la intención. Yo tengo la intención de convertirme en un referente en la profesión que adopté. O me convierto en un empresario, ¿sí?, de dar cursos o mentorías o lo que sea de hipnosis o de cualquier otra disciplina. O ambas cosas, que son válidas, que de hecho es lo que hacemos con Andrés. ¿Sí? Atendemos sesiones 1 a 1, ¿sí?, con las personas, enseñamos y también hemos generado un modelo de negocio y una empresa a partir de esto. O sea, no son incompatibles uno con otro. ¿Sí? Incluso en el caso de Andrés, aún mantiene su cátedra universitaria original, ¿sí?, de manera que hay muchas cosas que se pueden hacer con esto. Pero primero uno tiene que tener la intención, y esa intención, para mí, ¿sí?, fíjense que no tiene que ver con cuestiones estratégicas de marketing y todo lo demás que son importantes. Tiene que ver, si yo tengo la intención de ser el mejor, debo, a ver, de ser alguien que aporta valor, porque lo mejor es siempre relativo, de ser alguien que aporta valor y que me paguen por eso, debo empezar siéndolo, no prometiendo que voy a hacerlo, sino siéndolo. ¿Y qué significa ser? ¿Sí? Que yo soy, en ese momento, lo que mi cliente quiere ser y me va a modelar. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero ayudar a alguien, ¿sí?, a que conecte con ese campo de posibilidades, yo debo estar conectado con ese campo de posibilidades. Porque si no, solo le voy a decir el qué y el cómo. Entonces, cuando yo conecto con ese campo de posibilidades, yo mismo, y esto tiene un nombre, cuando aprendí ventas con PNL, tiene un nombre, se llama la ventaja oculta. Incluso algunos le llaman la ventaja injusta. ¿Por qué es injusta? Porque nadie puede contra eso. ¿Cuál es la ventaja oculta? Nosotros mismos. Nosotros somos el diferencial. ¿El marketing ayuda? Sí. ¿Sí? ¿Publicidad ayuda? Sí.
Pero lo mejor que podemos hacer es que las personas nos perciban como alguien que ha logrado lo que ellos quieren lograr. ¿Cómo nace una disciplina como la PNL, por ejemplo? Cuando en el ámbito universitario un grupo de docentes comienza a estudiar la excelencia humana y saber cómo logran ser excelentes los que son excelentes. ¿Y en qué ponen la mirada? Entre otros, en Don Milton Erickson. ¿Pero por qué ponen la mirada en él? Porque era excelente. Porque estaba haciendo eso que ellos estaban buscando, la excelencia. Entonces, Don Milton Erickson no hacía publicidad en Facebook, no tenía los canales de comunicación que tenemos ahora, no tenía la capacidad de escalar un negocio como lo tenemos nosotros ahora, pero su mensaje, su legado ha llegado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo y la gente decía, a ver, ¿qué hay ahí? Y lo modelaron. La PNL nace del modelado o modelaje, que es de la incorporación de patrones implícitos y hacerlos explícitos. Y Richard Bandler, uno de los que modela a Milton Erickson, hoy es para mí uno de los referentes y de los número uno de la hipnosis conversacional, una persona que puede hipnotizarte en 2 minutos con los ojos abiertos y hablando con él. Él modeló a Milton Erickson. Y como modeló la excelencia, comenzó a ser un faro al que todos miraban y decían, quiero eso que tienes. ¿Sí? Yendo al ámbito terapéutico, si se quiere, por ahí dice, ¿y cómo hago para convencer, que es un poco, cómo hago para convencer a mi esposo, a mis hijos, a mi vecina, a mi amigo que cambie porque la veo mal y no quiere cambiar? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Nada. Cambie usted. Y le van a preguntar, ¿qué hiciste? Yo quiero de eso. Así de simple. ¿Por qué compramos lo que compramos? Y esto aplica al ámbito, porque lo percibimos, primero que nos da valor, ¿sí? Nos aporta valor. ¿Sí? Y segundo, porque percibimos que allí hay un mensaje de excelencia. Y el ser humano se acostumbra a todo, incluso a la excelencia, solo que no lo sabemos. Estamos muy acostumbrados a la mediocridad, pero podemos acostumbrarnos a la excelencia, pero debemos encontrar ese modelo. Entonces, como para darles un marco rápido y que les quede como un modelo, yo le llamo modelo MIL, ¿sí? MIL con doble I, M-I-I-L, ¿sí? ¿Qué es la M? Modelar. Busquen un modelo de excelencia. ¿Sí? Si quieren, como terapeuta, como coach, o como empresario, o como profesional, busquen uno o varios modelos de excelencia. Incorporen eso practicándolo. Lo que decía Andrés. No hay otra manera. Practicarlo. Está bien leerlo, pero si no lo practicas. Está bien estudiarlo, pero si no lo practicas. Hay gente que hace 100 cursos de hipnosis, 100 cursos de PNL, 100 cursos de esto, y después dice, ¿qué hago? Practicar. Uno, no 100, uno lo practicas. Y ahí comienzas a hacer explícito lo implícito. ¿Sí? ¿Quieres tomar por lo menos uno de los patrones de excelencia de Milton Erickson? Practícalo. Sé uno mismo, te decía Milton Erickson sé tú mismo. Confía en tu inconsciente. ¿Qué es confiar en tu inconsciente? Confiar en la asimilación que nosotros tenemos de patrones. Es lo que pasa cuando empiezo a ver en la oscuridad y es lo que pasa cuando, por ejemplo, comienzo a leer algo donde las letras no están acomodadas. ¿Vieron que hay esos desafíos mentales donde las letras están al revés, parecen desarticuladas, pero en el medio hay un mensaje? Al principio no lo entendemos, pero en cuestión de segundos nuestra mente inconsciente encuentra el patrón.
y ya les resulta fácil leer todo. En los negocios, en los procesos terapéuticos es lo mismo. Cuando encontramos el patrón, ¿sí? Cuando encontramos el patrón inconsciente, aprendemos a caminar. Cuando encontramos un patrón inconsciente, aprendemos a hablar. Inconsciente. Luego lo hacemos explícito. Ahí viene la segunda I, la primera I, ¿sí? Luego que modelamos, practicamos, ideamos algo. Un día nos sentamos con Andrés y dijimos, ¿qué hacemos? Y vamos a dar un curso sobre don Milton Erickson. ¿Qué te parece? Listo, ideamos algo. Y lo hicimos. ¿Qué más podemos hacer? Y podemos hacer también cursos profesionales, lo hagamos. Ok, y está bien, lo ideamos. Pero viene la otra I, que es de innovar. Y nos dijimos, ¿cómo podemos hacer algo diferente? Y está la foto por ahí, un día que nos sentamos con Andrés, ¿no? Y algunos se las compartí en un estado de conciencia expandido, aunque en mi caso puede haber sido expandido en Andrés, yo estaba en el estado de conciencia alterado, ¿sí? Y salió una espiral, ¿sí? Está el dibujo por ahí, se lo veo. Una espiral que luego se convirtió en el espiral, en un modelo que le llamamos quinta generación. El espiral desde esta dimensión donde estamos hasta la quinta. Y de ahí surgió la Unión de Hipnosis, la Unión Internacional de Hipnosis de Quinta Generación, las formaciones nivel Practitioner y Master de Hipnosis de Quinta Generación. O sea, innovamos en base a una idea original. Es muy difícil hoy con la cantidad, es cierto que hay muchas oportunidades en Internet, hay un mercado de miles y miles de personas, pero también hay miles y miles de ofertas. Entonces, la persona que recibe su mensaje también ha recibido mensajes de otro. Entonces, ¿cuál elige? El que le aporta más valor, y recuerden que el valor está unido a la innovación, a la segunda I. ¿Y cómo sé que entregué valor? ¿Cómo sé que innové? Muy simple, porque te compraron. Así. Funciona desde el que vende hamburguesas en un carrito en la esquina de mi casa y vende más que el restaurante que está a 2 cuadras. ¿Por qué? Porque la gente percibe más valor ahí. Por dar un ejemplo. Porque hay un restaurante, y esto ocurre acá muy cerca de mi casa, ¿sí? Que la gente hace cola con frío, ahora que no se puede atender adentro, hace cola en medio del frío, que se desocupe una mesa afuera para sentarse a comer una pizza. ¿Por qué lo hace? Porque percibe valor y tiene a 5 metros otro que está desocupado. Ambos tienen la primera I, idearon algo, pero solo el segundo innovó. ¿Y en qué innovó? Que te atienden de una manera diferente y hacen una comida diferente. Entonces la gente está dispuesta. Entonces la segunda es innovar. No basta, o sea, Andrés podría haber dicho, a ver, estoy certificado en hipnosis clínica, en hipnosis ericksoniana, a ver, hagamos algo de esto, ¿sí? Que de hecho lo hacemos. Pero dijimos, a ver, vamos a hacer algo diferente, a ver qué pasa. A ver si eso nos sirve. Y ahí apareció el modelo de hipnosis de quinta generación, que es conectar con la intención más profunda. Porque hay niveles de intención, ¿verdad? Pero hay intenciones muy profundas que a veces ni sabemos que estamos hasta que la encontramos. Mi encuentro con Andrés ya estaba en ese campo, pero solamente nos encontramos cuando, ¿sí?, estábamos preparados para encontrarnos. Entonces, y la última, para cerrar el modelo, 1000, modelar, idear, innovar, lanzarlo. Y con eso tenemos experiencia también de la buena y de la mala con Andrés, ¿sí? Hace 2 años, ¿te acuerdas, Andrés? Lanzamos un proyecto grandilocuente con otros actores, ¿sí? Y estuvimos 1 año preparándolo. 1 año preparándolo. Yo me hago cargo, en un momento me rendí, porque yo soy una persona de acción. Y Andrés estaba de acuerdo conmigo, pero era un equipo. Y en aras de la comunicación, en fin, luego que entendimos que no estaban alineadas las intenciones. Perdimos 1 año en prepararlo,
en lanzarlo, en promoción. Y cuando lo lanzamos demoramos un año para darnos cuenta que no servía para nada. ¿Sí? Cuando ideamos el proyecto de quinta generación, nos reunimos, suponte, un viernes, el viernes siguiente ya el proyecto estaba. ¿Con cosas a mejorar? Claro que sí. ¿Sí? ¿Con errores? Claro que sí. Pero ya la intención estaba. Y de todo ese equipo quedamos Andrés y yo, porque estábamos alineados con una intención y las cosas fluyeron de una manera diferente. Y hoy estamos acá ante ustedes contándoles después de un año, ¿sí? Y ya hemos formado, creo que casi a 200 profesionales en los distintos niveles de hipnosis y hemos llegado a miles de personas con seminarios como estos que hemos hecho durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque seguimos este modelo. ¿Sí? Modelamos, ideamos, innovamos y lanzamos. Y de eso aprendimos y volvimos de nuevo al comienzo. Y es un ciclo permanente. ¿Sí? Si esto lo aplican, y no Andrés, a Edgardo, a quienes ustedes quieran modelar, pero modélenlo siguiendo esta secuencia, con la práctica, no con la teoría. Hasta aquí llegué. Lo próximo es un curso que va a salir pronto. Por cierto, Edgardo, que ahí preguntan qué es la hipnosis de quinta generación. Es este modelo que Edgardo menciona que creamos y básicamente, para ponerlo bien cortito, donde la hipnosis tradicional, la clásica, la clínica, inclusive la ericksoniana, se manejan dentro de un ámbito determinado, básicamente cuarta dimensión, es decir, creencias, prejuicios, juicios, el ego en el medio de todo esto, etcétera. La quinta generación apunta hacia un estado de campo cuántico. Es decir, entendemos nosotros que la conciencia expandida no es un concepto en sí, es un proceso. La conciencia es un proceso, no un concepto, no es una cosa. Y ese proceso se puede gestionar, cómo abordar esa conciencia expandida, cómo conectarnos con esa conciencia y tener acceso a todos los recursos. Los que han vivido la experiencia, que aquí hay muchos presentes en este momento, pueden dar fe a lo que estoy diciendo. La vida se les cambia después que están en el campo de conciencia expandida. ¿Sí o no, Evangelina? Zulema, Paula, Nelson, Yajaira, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo, Rodrigo, etcétera, etcétera. Miriam, que veo por allá también. A ver, Flavia, Flavia, Crescencia, bueno, Flavia, imagínate. Bueno, bueno, todos, perdona si dejo alguno que no menciono. Lorena. Bueno, imagínate, Mercedes. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Es experimentar. Porque no se puede conceptualizar. Ni Edgardo y yo vamos a ir a defender nuestra tesis, nuestro modelo. No se defiende sola. Nosotros no vamos a, no, que la mía es mejor que esta. Eso nunca va a pasar. No nos interesa además defenderla. Cada quien la vive y dice, me encantó o no me gustó. Puede ser, está perfecto, no es un momento quizás. Así es que la invitación es a que si quieres conocer, móntate en el caballo. No basta ver la foto del caballo. Súbete al caballo y échalo a andar. Y tú me dirás qué se siente, cómo es estar allá arriba y vivir la experiencia y pasarla por el cuerpo, que es lo más importante. ¿Sí? De hecho, esa es un poco este modelo que les he planteado acá, es extrapolable no solo del mundo de los negocios a cualquier ámbito. ¿Sí? En un proceso terapéutico, en un proceso de cambio, modelar es fundamental. ¿Sí? La PNL surge de un proceso de modelado. ¿Sí? A partir de ahí idean algo y generan luego de esa idea algo innovador, que aporta valor, porque puede haber cosas que sean, puede estar la idea, pero si la idea puede ser diferente incluso a otras, pero si no aporta valor, pues no funciona. ¿Sí? Es por ejemplo, yo puedo idear la manera de, por ejemplo, que no necesite tomar agua. Una máquina, ¿sí? O una pastillita que la tomo una vez al mes y no necesito tomar más agua. ¿Sí? Es diferente, ¿verdad? Y en apariencia es innovador. Pero si la gente no lo adopta porque prefiere la experiencia de tomar agua a tomarse una pastillita,
pues no va a ser innovador. Es diferente, es creativo, pero no es innovador. ¿Sí? Por ejemplo, a través de la hipnosis o de la PNL, uno puede generar anclajes, vale decir, generar un estado emocional de inmediato a través de un estímulo sensorial. Por ejemplo, yo tocarme acá y entrar en un estado meditativo, porque tengo un anclaje acá. ¿Sí? ¿Es diferente? Sí. ¿Es innovador? No lo sé, porque puede ser que la gente no quiera usar el anclaje, prefiera vivir la experiencia del estado meditativo. ¿Sí? Entonces, todo está en función de eso. Hay una metáfora deliciosa. Esta metáfora es real. En un momento determinado, en los años 60 por ahí, una avioneta cayó en el Amazonas y el piloto estuvo desaparecido durante 3 meses. Lo buscaron, lo buscó el ejército, por fin dieron con el piloto desaparecido. Una tribu lo había rescatado, lo había curado y pues lo había alimentado durante 3 meses. Llegaron los rescatistas, dieron las gracias a la tribu y se retiraron. El piloto, en agradecimiento, al poco tiempo les envió una planta de luz eléctrica, un regalo. Llegó un helicóptero con la planta gigante de gasoil, le mandó unos tambores de gasoil además para que alimentaran la planta. Y bueno, colocaron los tendidos eléctricos y iluminaron todo el ámbito donde esta tribu vivía. Bien, pasó un año y al año el piloto decide ir a visitar a sus amigos y a ver cómo les va. Cuando llega, consigue la planta apagada, los bombillos rotos. Las gallinas habían hecho nidos sobre las plantas, sobre los tanques de gasoil. Y él se quedó asombrado y le preguntó, ¿qué pasó con la planta eléctrica? ¿Qué pasó, los bombillos? Y el jefe le dijo, lo que pasa es que de noche no hay luz. ¿Lo ves? Entonces pasa exactamente eso. Le preguntaste a la persona si lo necesitaba, cómo entiende en una cultura, en este caso, cómo entiende una cultura una innovación. ¿Va de acuerdo con sus principios, con sus valores, con sus ancestros, etcétera, etcétera? No, de noche no hace luz. De noche es de noche, no necesitamos bombillos, ni necesitamos ninguna planta eléctrica. Es eso, Edgardo. Bien. Redondeando la idea y haciendo un poco de retrospectiva, creo que desde mi mirada, quien fue de alguna manera el iniciador de este modelo sin proponérselo, porque Milton Erickson de ninguna manera, de hecho que existe un modelo Milton, creo que a él le generaría cierto escozor, ¿sí? Porque él era, de alguna manera, no creía mucho en los modelos, ¿sí? Pero creo que su manera de entender los procesos de cambio, los procesos terapéuticos, tienen que ver con la propuesta de quinta generación. Cuando él decía confía en tu inconsciente, decía confía en ese campo de posibilidades que ya está ahí. Y la propuesta de quinta generación tiene distintos elementos, no solo de la hipnosis clínica, que los tiene, de la clásica, sino también elementos transpersonales, y mucho de la hipnosis ericksoniana y también de la programación neurolingüística en su versión de código clásico y código nuevo. Ahora, obviamente para adentrarnos en el modelo de quinta generación, se requiere del conocimiento de ciertos elementos del proceso hipnótico. Y en ese sentido, queremos hacerle llegar una propuesta que vamos a el 29 de junio, tengo entendido, Andrés, si tengo buena memoria, si no por ahí, ahora cerquita, si igual le vamos a dejar, ahí está. Vamos a hacer con Andrés un curso intensivo de 5 horas sobre modelo Milton, ¿sí? Que algunos de los que están acá ya lo han vivido, ¿sí? Un curso que es intensivo, muy práctico, con mucha práctica sobre lo que es la propuesta de la hipnosis conversacional de Milton Erickson. Eso es Mira, Edgardo, te interrumpo. El Sí. 29 de este mes
Vamos con el curso básico de Ericsson. De Ericsson, sí, exactamente. 4 horas. Y la especialización en el modelo Milton va a partir del 6 de julio. Correcto. Para los que ya hicieron el curso introductorio, que es el 29, ¿sí? Les recomendamos, o ya tienen experiencia, ¿sí? en el modelo Milton, ya lo conocen, les recomendamos la especialización que vamos a hacer en julio, que eso tiene una carga horaria mayor porque es una especialización, ¿sí? Para todos aquellos que quieran hacerlo. Incluso los profesionales, aquellos que ya se han certificado con nosotros y quieren hacer la especialización, son 3 días, tengo entendido, Andrés. Sí. ¿Sí? 3 días. 1 por semana, 6, 13 y 20. Y 20, ¿sí? Ahora, los que quieran comenzar a hacer una primera aproximación a este modelo, el 29 vamos a tener el curso introductorio, ¿sí? De 4 horas intensivas de modelo Milton, de hipnosis seleccional. O sea, son 2 propuestas. Una inicial, que es el 29, y otra ya más avanzada, porque es una especialización y presupone un conocimiento previo, ¿no? De ciertas herramientas y de ciertos enfoques de la hipnosis. Ambas están abiertas, nosotros les vamos a dejar acá, ahora que nos despidamos, les vamos a dejar una placa con los datos de contacto para que soliciten información, un enlace también a un WhatsApp directo para que puedan hablar directamente con Joaquín, que es el que se encarga de todo eso. Me estaba acordando ya cuando contabas tu metáfora, Andrés. Los costos y horarios, todo lo demás, le hemos dado una generalidad, ahí les vamos a dejar la placa y un enlace para que vayan directo. ¿Sí? Porque la verdad tampoco me acuerdo. ¿Sí? Ya ahí les van a informar. Sabrán que hacemos muchos cursos, no me acuerdo, soy honesto. Pero ahí van a tener la información. Me estaba acordando ya lo contesto anoche en un curso, pero lo voy a contar de nuevo porque me gustó mucho esto que leí. Resulta que había un profesor que acababa de dar su examen a todo su aula, a todos sus estudiantes, 40, 50 estudiantes. Y llega el momento pues, de entregar la nota, ¿ve? Al día siguiente, a la clase siguiente, y estaban todos palpitantes, ansiosos por la nota. Y el profesor les dice, todos tienen un 7. ¿Sí? Digamos, de 1 a 10 o de 0 a 10, era una nota, una buena nota, no sobresaliente, pero una buena nota. Entonces, los que estén satisfechos pueden retirarse y los que quieran mejorar eso, se quedan. 4 estudiantes decidieron quedarse. El resto, 40 y tantos, se fueron. Muy bien, tomen asiento, dice el profesor, y colocó la hoja del examen, como suelen hacer muchos profesores, sobre cada pupitre boca abajo. ¿Sí? Para que no vean antes de que empiece la evaluación. Entonces, boca abajo, bien separaditos los estudiantes para que no se copie. Y el profesor miró su reloj y dijo, bueno, ahora pueden dar vuelta a la hoja. Los estudiantes dieron vuelta a la hoja y se encontraron con una nota muy grande y un 10 muy grande que decía, felicitaciones, estás aprobado con un 10 por animarte a ir a más. Bien. Muchas gracias, Andrés. ¿Sí? Como siempre, pues, ¿qué te digo? Un placer y un honor compartir un espacio contigo. Es mutuo, Edgardo, es mutuo. Gracias a nuestros queridos estudiantes, ex estudiantes, amigos, recién ahora conocidos. Qué gusto que estén allí. Y nos vemos en una próxima ocasión, Edgardo, muy pronto. Gracias a todos. Ahí les dejamos la placa y creo que también les compartimos ahí el enlace para que vayan directamente al WhatsApp y pidan información. Anímense ahí por más. Pregunten y seguramente van a encontrar una respuesta ahí si quieren avanzar. ¿Sí? Gracias. Gracias a todos. Un abrazo grande. Que tengan un hermoso cierre de jornada. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.